se llama Los peligros de la pereza espiritual. Los peligros de la pereza espiritual. Y mire, si la pereza, la ociosidad, la holgazanería, como usted lo quiera llamar, es mala, ¿cuánto más la pereza espiritual, hermano? O sea, fíjese que no nada más existe en el mundo gente floja que no le gusta hacer nada, ¿verdad? Que le gusta estar atenida, que le hagan las cosas. Y fíjese que en la vida cristiana puede haber este espíritu, puede estar este espíritu en su vida y no se ha dado cuenta de esta pereza espiritual, este letardo que no le deja avanzar, hermano, porque su espíritu está dormido, su espíritu está en stand-by, ¿verdad? Como cuando usted pone un aparato, ¿verdad? Una computadora, si usted no la usa, luego se pone en stand-by, ¿sí o no? Bueno, si usted no hace la voluntad de Dios, usted va a estar así en stand-by, hermano, así se lo digo, aunque sea cristiano. Y vamos a ver acerca de los peligros de esta pereza espiritual, y también tiene mucho y aplica, también esto aplica a la pereza de la vida cotidiana, hermano, que no es buena. Usted se va a dar cuenta que no es buena la pereza, no es bueno estar de ocioso, no es bueno que aunque usted, bueno, ya terminó su escuela y está de vacaciones y que pues está todo el día viendo la tele, ¿será eso bueno? Aunque usted ya no tenga obligaciones, ¿está bueno no estar haciendo nada? No es bueno, hermanos. No porque lo diga yo, lo dice la Biblia. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia, vamos a ver lo que Dios dice acerca de esto. ¿Por qué? No nada más Dios nos dice no sean perezosos, sino Dios nos advierte que la pereza nos trae consecuencias y muy graves. ¿Sí? Usted está en peligro si usted es un perezoso, si usted es ocioso, si usted es un holgazán. Hay peligros. Así que mire, para comenzar, déjeme decirle que a mí nadie me ha dicho nada. Ahora sí que si usted está recibiendo algo de parte de Dios, es para usted, ¿eh? A mí no me han platicado nada de su vida, ni sé nada de su vida. Pero si Dios lo confronta en esta tarde, alégrese, hermano, porque Dios está interesado a que cambie sus actitudes de una vez y sacar esta impiedad de su casa. No sea como Elí, que dejó la impiedad ahí, ¿verdad? En sus hijos. Nunca les exhortó, nunca les dijo, nunca les estorbó para hacer lo malo, ¿verdad? Hicieron lo que quisieron y mire las consecuencias, ¿sí? Así que vamos a arrancar con Mateo 25, del 14 al 30. Vamos a hablar acerca de la parábola de los talentos. ¿Por qué la parábola de los talentos? Bueno, ¿qué tiene que ver esta parábola? Mire, tiene que ver mucho esta parábola, porque aquí habla de tres casos, ¿verdad? Nos habla de tres personas, tres diferentes tipos de personas. Nos habla aquel que siempre fue diligente, todo lo contrario de ser perezoso. Ahora sí que la antítesis de la pereza es la diligencia. El saber dirigir tu vida, el saber aprovechar bien el tiempo, tu tiempo, hermano, porque el tiempo es oro. Así que con esto ya no vas a dejar
pasar así el tiempo al algarete, sino que vas a aprovecharlo bien, siendo diligente, actuando conforme a la voluntad de Dios y no conforme a tu voluntad. Así que empezamos ahí en el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Aquí está comparando Cristo a través de esta parábola, cómo compara el reino de los cielos y qué es semejante a esto, a un hombre que yéndose lejos, o sea, el Señor, el dueño, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, o sea, repartió responsabilidades. No nada más los dejó. Siempre que se va un patrón de su rancho, le dice al, ¿cómo se le llama? Al capataz, ¿verdad? Le dice al capataz: ¿sabes qué? Aquí está este dinero, te lo dejo porque hay que darle de comer a los puercos, porque hay que comprarle medicina a los caballos, porque hay que gasolina al tractor, ¿verdad? Aquí está. Y ¿sabes qué? Cuando yo regrese, me vas a entregar cuentas del trabajo y de lo que te gastaste, ¿sí? Entonces el capataz tiene que actuar con diligencia, porque si se queda ahí viendo las telenovelas ahí del Canal 2, no va a hacer nada, ¿eh? Así que les entregó sus bienes. A uno, eran tres personajes aquí, menciona la Biblia. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Dice, conforme a su capacidad, y luego se fue lejos, ¿sí? O sea, a todos les delegó trabajo, sí, les dejó dinero, dinero para que invirtieran y se ocuparan, ¿verdad?, de su casa, de sus bienes, sí, a todos les dejó una chamba. Pero aquí vemos a 3 personajes. A ver cuál es usted ahí. Dice la palabra de Dios que ahí en el 16, que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó. ¿Qué ganó? Otros 5 talentos. O sea, produjo lo que le dejó su patrón, lo invirtió, lo produjo, hizo buen negocio, ¿verdad? A lo mejor vendió el maicito, ¿verdad? A lo mejor vendió unos puerquitos, ¿verdad? Compró y revendió los puerquitos, ¿verdad? Y trajo sobre esos, trajo el doble sobre lo que le dejó. Fíjese, trajo el doble. Tenía 10 talentos para entregarle a su señor. Ahora, antes de entrar al 17, acuérdense que en el 14 le dijo aquí que a cada quien le dio conforme a qué, conforme a su capacidad. ¿Qué quiere decir esto, hermano? De que no hay pretexto para decir, yo no puedo, es que ya estoy viejo, o estoy muy joven, ¿verdad? Es que todavía no tengo la experiencia. Es que siempre va a haber pretextos, hermanos, desde la creación del mundo, desde un principio, siempre fueron los pretextos, ¿verdad? Siempre va a haber pretextos. Y no diga que no tiene la capacidad, porque Dios sabe, cuando Dios le entrega algo a usted para que lo trabaje en su viña, en su obra, ¿sí? ¿Sabe que esta parábola se refiere a la obra de Dios? ¿Quiénes estamos en el reino de Dios? Nosotros somos los que estamos en el reino de Dios, ¿sí? Y está bien que tenga su trabajo, su papelería, su changarrito, su taquería, su oficina, que trabaje en Pemex, que trabaje en la Comisión Federal de Electricidad, pero muy independientemente de eso, sí, muy independientemente de eso, el Señor no nada más quiere que usted tenga eso. Porque en el reino de Dios, Dios ha establecido
su iglesia local. ¿Sabe para qué ha establecido su iglesia local? Para que usted no ande de ocioso y trabaje en el lugar donde Dios le ha llamado. Y esta es la viña del Señor, hermano. Esta es la viña. Bien dice la palabra de Dios que pocos son los obreros, perdón. La mies es mucha. Se me fue el avión. La mies es mucha y los obreros son pocos. Porque realmente hay obreros que cómo les pesa una pierna y cómo les pesa la otra. Y no quieren venir a la iglesia, que son domingueros nada más y no se quieren involucrar en nada. Ellos nada más vienen a calentar el asiento los domingos. ¿Sí? Esos son los domingueros. Espero que usted no sea uno de esos. Dice así el 17, dice, asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2, o sea, produjo el doble, fíjese. Y le dio 2 porque sabía que si le daba 5 no iba a poder con esos 5. Por eso le dio 2. Porque no tenía la capacidad. Así que, hermano, cuando Dios le da algo, aunque sea poco, sobre eso trabaje. Sobre eso trabaje. Porque va a venir el Señor y le va a pedir cuentas. Y no estoy hablando de que Dios le haya dado un trabajo, que le haya dado una empresa, que le haya dado un negocio. No estamos hablando de eso, estamos hablando del reino de Dios. ¿Sí? Yo le pregunto, ¿qué ha estado haciendo usted por el reino de Dios? Porque así lo está comparando esta parábola. Dice el 18, el que había recibido 1, aquí vemos a otra persona con menos capacidad, pero Dios nunca va a darle a alguien algo que no puede hacer, aunque sea poco. Pero lo que Dios le interesa, hermanos, es de que usted lo haga, que usted sea fiel y que usted no sea un perezoso, que usted no esté de ocioso, aunque sea algo mínimo, aunque sea llevar un vaso de agua, porque por un vaso de agua ya tienes tu recompensa, dice el Señor. ¿Sí? Pero a muchos de ustedes les ha dado mucha capacidad, no nada más para llevarle un vaso de agua al pastor, ¿verdad? O a algún otro hermano. No, les ha dado mucha capacidad para hacer su obra, para involucrarse en la obra de Dios. ¿Tú te has preguntado qué has hecho para Dios ahorita? A lo menos en esta iglesia has ayudado. A lo menos en esta iglesia has venido a darle un brochazo aquí a la pared. Has venido a decirle al pastor, pastor, ¿qué se le ofrece? ¿Para qué soy bueno? Porque créame que hay mucho trabajo aquí. Y pocos son los que me dicen, ¿sabe qué, pastor? Yo estoy aquí está mi teléfono, hábleme lo que se le ofrezca, y si no puedo, pues contribuyo con algo, ¿verdad? No sé, cualquier cosa. Porque a lo menos esto es lo que hubiera hecho. Ya si no puedo estar ahí personalmente, escuche bien, este es el caso del último que se le dio un talento. Porque no tenía el tiempo, porque no tenía la capacidad de hacerlo. ¿Sí? Digo, a lo menos hubieras pagado. Ya, es lo que te dice aquí el 19, dice, vamos a seguir, dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, bueno, pues todo, a pedir a cada uno, ¿verdad? Cuentas en su ausencia. Trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Qué le dijo su señor? Bueno, dice, le dijo, bien, buen siervo fiel,
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. O sea, tienes la entrada al reino de Dios. Llegando también el que había recibido 2 talentos, ¿tenía menos capacidad que el otro? Sí, tenía menos capacidad que el otro. ¿Y anduvo de ocioso? No, no anduvo de ocioso, porque trabajó sobre eso le dio menos a este. Y sobre esto trabajó él. ¿Y qué pasó? Dice que vino: Señor, me entregaste 2 talentos y aquí tienes otros 2 talentos sobre ellos. O sea, no estuvo de ocioso, no estuvo de perezoso, trabajó sobre esos 2 talentos de acuerdo a su capacidad. Pero llegó también el que había recibido 1 talento, ahí en el 24, y dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro. O sea, eres muy enérgico, Señor. Como diciendo: qué injusto eres, Señor. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y por lo cual tuve miedo. Y fui, y ¿sabe lo que hizo? Escondió el dinero. Escondió lo que su Señor le había dado para que produjera. Y se puso a hacer otras cosas que no eran del reino. ¿Sí? Se puso a ver la tele, se puso a jugar hockey, se puso a jugar videojuegos, se puso a ver el partido de fútbol, y de repente, ¡pum!, que llega el dueño, el Señor, y dijo: a ver, le pidió cuentas. ¿Qué hiciste con el único talento que te di? Porque el Señor ya sabía que era medio flojito el siervo este. Por eso le dio 1. Entonces, ¿qué le dijo? Siervo malo y negligente. Ponga bien atención en esta palabra: negligente. ¿Quién es un negligente? Dice: ¿sabías que que yo ciego, o sea, yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Porque Él es el dueño, hermano. Él puede recoger la producción a la hora que Él quiera, ¿sí o no? Porque Él es el dueño. Dice la Biblia: Él es el dueño ¿de qué? Del oro y de la plata. Así que tú no tienes nada que pedirle cuentas a Dios, porque cuando recoge, cuando no, yo te estoy trabajando como burro y tú, Señor, nada más vienes y recoges. O sea, eres como que medio injusto, ¿no? Así hay mucha gente, hermanos, diciéndole a Dios que es injusto, que es duro, y por eso no hace nada. Por eso es el pretexto que tiene para no hacer las cosas. No, yo que voy a servir en la iglesia. No, que ya hay muchos quien hagan la obra. No soy el único. ¿Sí? Allá que se cansen los hermanos, allá que se llenen de pintura los hermanos, allá que se cansen los hermanos. Hace mucho calor, ¿verdad? O hace mucho frío. Bueno, nunca los tienes contentos. No vienen porque hace mucho frío. Que hace mucho calor, no vienen porque hace mucho calor. Y que porque es día festivo, y que porque ya le llegó la familia a la casa. Bueno, siempre va a haber pretextos. Dice el 27, por tanto, aquí está hablando el Señor: deberías haber dado mi dinero de perdida. Bueno, ya si no lo haces tú, pues hubieras mandado a alguien, vaya. Pero ni eso. O sea, ni eso hiciste. Y hubieras dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Mira quién es un negligente, hermanos. Puedes cambiarle, por favor. Negligente es una persona que no pone el cuidado, la aplicación y la diligencia debidos en lo que se hace
en especial en el cumplimiento de una obligación. Cuando alguien delega hacer algo y llegas tarde, estás siendo un negligente. Cuando tú te manda a hacer algo alguien, tu mamá, tu papá, tu pastor, y lo haces a tu manera, quiere decir también que eres un negligente. ¿Qué le pasó a Saúl, al rey Saúl? Dios le mandó a que acabara con todos, con estos filisteos, ¿verdad? Con todos los animales, con todas las vacas, con todas las mujeres, con todos los niños, y que matara al rey. ¿Y sabe qué? Vino, sí, mató a los soldados, mató a los que él creyó, perdonó la vida a las vacas y le perdonó la vida al rey. O sea, hizo el trabajo a medias, fue un negligente. Y esto nos habla también, hermanos, de que no es como nosotros queremos hacer las cosas, sino es como Dios quiere que hagan las cosas. Seguimos con el 28. Entonces, mire, el Señor se enojó, así se enojó, y dice: quítenle pues el talento a este flojo, perezoso, holgazán, haragán, porque no hizo nada. ¿Y sabes qué? Ese talento dáselo. ¿A quién se lo dio? Al que trabajó más, al que tenía ganas, al que tenía un corazón dispuesto de trabajar en el reino de Dios. Hermano, te pregunto, ¿qué talento te ha dado Dios? Y no lo has todavía, ni siquiera has sabido ser diligente con ese talento que te ha dado. Porque a todos nos da algo, a lo menos algo, hermano. Acuérdese que Dios nos da dones. ¿Qué don tienes para que lo ejerzas? No en tu casa ni en tu trabajo, no, hermano. Dios te da el don para la edificación de la iglesia. Este cuerpo de Cristo, este cuerpo, que somos nosotros, que la cabeza es Cristo y nosotros somos miembros, cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo, ¿sí? Unos son oreja, otros son oído, otros son pies, otros son... Y así, cada quien tiene... Esto es para que la iglesia se edifique. Es como somos perfectos. Hermanos, separados de la grey somos imperfectos, pero ya juntos, hermanos, somos un arma mortal para el diablo. Juntos, cuando nos edificamos los unos con los otros, sirviéndonos, uno es maestro, le comparte al otro, y así uno tiene don de sanidad y ora por su sanidad, y el otro viene, y así todos son así bien coordinados, ¿verdad? Entonces el cuerpo crece. Por eso es importante que seamos diligentes y llevemos a cabo, ejecutemos lo que Dios nos ha dado, lo pongamos en práctica con nosotros mismos. Y luego, ¿qué más le dijo? Mira, porque el que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil, flojo, échale en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Si usted empieza a examinar la Biblia y empieza a ver esta parábola, antes de esta parábola, ¿qué parábola hay? A ver si se acuerda. Antes de esta parábola de los 10 talentos, están la de las 10 vírgenes y habla sobre el mismo asunto. Y acuérdese que en las 10 vírgenes hubo las prudentes y las imprudentes. ¿Qué le pasó a las imprudentes? ¿No se prepararon? Flojearon,
no consiguieron el aceite. Prefirieron pedirle a las que tenían el aceite, ¿verdad? Se les hizo más fácil estar de pedinches. Pásame, ¿verdad? Tu unción, pásame tu santidad, pásame, ora por mí, ¿verdad? Porque tú, porque se ve que tú eres espiritual, ¿verdad? Hermano, tú también. Y tú tienes lo que tiene tu hermano que está a tu lado, que ora y que es ferviente y que es firme en el Señor. ¿Sabes qué? También lo puedes tener tú, nada más que no quieres, porque eres flojo espiritual. Porque no te gusta leer la Biblia, porque no te gusta orar, porque no te gusta venir entre semana, no te gusta venir aquí a interceder por otros hermanos, como hemos estado intercediendo ahorita no es ni de nuestra congregación este hermanito que acaban de secuestrar, desafortunadamente. Es el hijo de un hermano que viene aquí a Liti. Y desde que su papá nos mandó este mensaje de que oráramos por él, claro que estuvimos orando por él. Y aunque no sea de esta congregación, y yo no sé si sea cristiano o no, pero estamos orando por su salvación y por su sanidad, o sea, bueno, por su salvación primero de su alma, ¿verdad? Y también por su vida, que está en peligro, hermano, en este momento, ¿sí? Y seguimos orando. ¿Por qué? Porque Dios pone en nuestro corazón eso, pone ese deseo. Dice la Biblia que debemos de orar como si fueran si estás orando por aquel hermano, ponte en los zapatos del hermano. ¿Qué tal si es tu hijo, tu hija el que está en esa situación? Te aseguro que estarías de rodillas todos los días, clamando por su vida. Esa es la actitud que quiere Dios en nosotros, que de veras nos duela el ver a un hermano que está en aflicción. Ese jueves nosotros estuvimos hasta llorando aquí por la vida del hermano. Y yo no lo conozco, no conozco al hijo, conozco a su papá, pero me duele como si fuera mi hijo. Y así debería usted dolerle, ¿sí? Pero esa indiferencia, ¿sabe qué quiere decir? Si usted es indiferente, quiere decir que usted todavía vive como el mundo y vive en una apatía espiritual donde nada más usted se importa a sí mismo y no le importan los demás. Y disculpe que hable de esta manera, pero es la verdad. Y la verdad incomoda, ¿verdad? La verdad incomoda. Pero por eso venimos aquí a aprender, por eso venimos aquí a estudiar la palabra de Dios, para cambiar nuestras malas actitudes, hermanos. Porque son malas actitudes cuando vemos a un hermano sufrir, a un hermano padecer, y a lo menos no le puedes dar un abrazo, o si está padeciendo necesidad, y tú te traes acá tus zapatos de charol, y tú ves al hermano con sus zapatos rotos, es para que te quites los zapatos, y para que Dios que te ha bendecido, ¿sabes por qué te bendice? No te bendice para que te luzcas tus zapatos o te luzcas tus tenis Nike. Te bendice para que tú le des a otros, para que compartas lo que Dios te ha bendecido a ti. Porque dice Jesús que los pobres siempre existirán los pobres. La pobreza no se erradicará, hermanos, nunca. Porque dijo Jesús, los pobres siempre los tendréis, pero a mí no me tendréis, dice. Porque Jesús ya se iba al cielo. Pero nos dio algo mejor, nos dio su Santo Espíritu, que ahora mora en ti. Se supone que debe de morar en ti, y se supone que debe condolerte, porque tienes adentro el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo
debe redarguirte de tus malas actitudes. Y si tú sigues igual, quiere decir, hermano, que no tienes al Espíritu Santo, ni eres cristiano. Dice, pues vamos al punto número 1. Vimos este ejemplo de, ¿por qué les puse este ejemplo de los 10 talentos? Para que entendamos, hermanos, que la ociosidad y la pereza Dios la reprueba. Dios la reprueba. Y allí como punto número 1 les puse, Dios amonesta la ociosidad y pereza espiritual. Usted me dirá, es que yo soy bien activo, ¿verdad? No, a mí me gusta chambear, yo voy acá y me gusta trabajar y me gusta hacer negocios y me gusta estar en mi casa arreglando ahí la puerta y arreglando esto. Yo soy bien chambeador, pero ¿sabes qué? Eso en lo secular sí, pero tú puedes ser un apático y un flojo espiritual. Podrás ser muy chambeador, pero ser indiferente a las cosas de Dios. ¿Y sabes qué? Debe ser al revés. O más bien dicho, deberían ser las dos cosas. Tú debes de ser trabajador. Está bien que seas trabajador, que arregles tu casa, que estés en tu negocio, pero ¿sabes qué? También Dios te necesita aquí en su obra. Y su obra la tienes abandonada, hermano. Romanos 12:11, mire nada más lo que dice, y Hebreos 6:12. Para que no diga que me lo ando cotorreando. Dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, ¿qué vimos? Que es una persona perezosa, no es diligente. Ya vimos eso. Y fíjese, en los que requieren diligencia, no perezosos, dice la Biblia, no perezosos, sino que fervientes. ¿Fervientes en qué? Eso es lo que te falta, hermano. Ferviente en el espíritu, que ardas, que tu celo sea por la casa de Dios, que tu celo sea por Dios, por aprender su palabra. Eso es lo que quiere Dios. Te voy a decir una cosa, si tú nada más trabajas, estudias, ok, ya terminaste tu carrera, ya terminaste acá tus estudios y estás de flojo en tu casa, déjame decirte que de nada te sirve tu carrera, de nada te sirvió. Fíjate lo que dice Hebreos 6:12, a fin de que no te hagas perezoso, sino imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El día que digas que no tienes nada que hacer, que bueno, yo no digo que dejes de estudiar, ni que abandones tus estudios, sino que el día que tú puedas, hermano, no me digas que no puedes, porque hasta para ir al baño tienes que tener un tiempo, ¿sí? Tú dejas de hacer cualquier cosa por ir al baño, ¿sí o no? Estés en donde estés. ¿O qué? ¿Te vas a quedar ahí? Tienes que dejar de hacer lo que tienes que hacer, ¿sí o no? Para ir a hacer tu necesidad. Así que no digas que no tienes tiempo para Dios, ni 1 minuto, ni 2 minutos. Porque hay gente que se tarda hasta media hora en el baño, hermano. Sino dice, ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No te hagas perezoso, no te hagas un holgazán, un haragán, un ocioso, que no tiene nada que hacer. Involúcrate en algo
involúcrate. Lo peor que puedes hacer, y aunque estés de vacaciones, que ya terminaste las clases, bueno, ya, la pachanga, ¿no? Y ya te tiras ahí en el piso, ¿verdad? Panza para arriba, ¿verdad? Y prendes la tele y estás ahí, estás viendo la tele, prendes la música y estás con el celular. Imagínate nada más. O le pones atención a la tele, o le pones atención a la música, o le pones atención a lo que estás escribiendo. Yo admiro a los chamacos cómo pueden estar en las tres cosas al mismo tiempo. Triple ociosidad, imagínate. Se elevó la ociosidad a la tercera potencia. Fíjate qué tienes que hacer. Tienes que imitar a la gente espiritual. Tienes que imitar a aquellos que viven en santidad. Tienes que imitar a aquellos que tú estás viendo que Dios los está bendiciendo. Que aquellos que han recibido de parte de Dios bendición, porque son fieles en el Señor, porque no faltan a la iglesia, porque tienen una fe que sobrepasa todo entendimiento. A eso se imita, hermanos. No imites a tu comadre, la que está al lado, que es chismosa, ¿verdad? Quieres imitarla, se te va a pegar lo chismosa nada más. Imita a aquellos, hermano, imita a tus pastores. Son tu mejor ejemplo, tus pastores. Imítalos. ¿Cómo imitas a los de la televisión? Imitas a los futbolistas. Imitas a los rock and rolleros. Imitas a los guitarristas, ¿verdad? Quieres ser, ¿verdad? Como los guitarristas famosos. ¿Por qué no imitas a Jesús? ¿Por qué no imitas a los que de veras vale la pena seguir el ejemplo? ¿Ves cómo se ha desviado nuestra? O sea, no hemos sido ¿qué? Diligentes. ¿Ha sido un qué? Negligente. Y por ser negligente te vas a quedar a ayudarle al anticristo. Ahí sí te vas a poner las pilas. Así que no te hagas perezoso, hermano, porque Dios lo prohíbe. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos advierte de que no caigamos en la pereza? Ni en una vida cotidiana de pereza, ni tampoco en una vida, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? Que apagaran su celular. A la próxima se lo van a comer. Dice el punto número 2, peligros de caer, escuche bien, en la pereza espiritual. O sea que hay peligros de ser un flojo. Sí, hay peligros. ¿Tú crees que tu vida no corre peligro si estás ahí de panza para arriba allá en la casa? ¿Corres peligro? Claro que sí, corres peligro. Te voy a hablar acerca más o menos de unos 9 peligros, a lo menos, pero hay más. Unos 9, 10 peligros. A ver si llegando a tu casa te vas a ranar como rana otra vez. Proverbios 12:27. Fíjate nada más. El no hacer nada, el estar de ocioso, te acarrea, uno de los peligros es de que te acarrea la pobreza. Proverbios 10:4 y 20:13.
mire lo que dice estos proverbios sabios de Salomón. Y no nada más fue Salomón, hubo como 7 autores más o menos del libro de Proverbios. Y de los Salmos no fue nada más el rey David, algunos fueron también por el rey Salomón y por otros. Dice, la mano negligente sin diligencia empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. O sea, ¿tú crees que te va a llegar el dinero y la prosperidad rascándote la panza ahí echado en el sofá? No, hermano, tienes que activarte, párate, empieza a producir, hermano, empieza por tu casa. Mira que a lo mejor hay necesita una pintadita, píntale ahí, hermano, ahí tiene telarañas, ahí ves cómo se pasean las arañas ahí, estás acostado, ¿verdad? Y cómo se cuela, cómo se traga la mosca y todavía estás ahí, ¿verdad? Agarra la escoba y ponte a sacar las telarañas, hermano. Produce algo, hermano. Todavía viene la mosca, ¿verdad? Y te anda paseando por la boca y entra en tu boca y se sale. Sé diligente, hermano. Proverbios 20:13 dice: no ames, a ver, aquellos que les gusta dormir mucho, alcen la mano. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Mire que esto aplica en las dos cosas, tanto en la vida espiritual como en tu vida cotidiana. Si tú no te levantas temprano, imagínese los verduleros. Yo nunca he visto un verdulero que llegue a las 11, 12 de la mañana. Ellos se levantan a las 4 de la mañana, ¿sí? Se bañan a esa hora. A las 5 de la mañana ya están ahí en la central de abastos, ¿sí? Porque es cuando llegan los que compran, ¿verdad? Los que vienen en sus camionetas porque se surten para sus tiendas. Entonces ahí están, ¿verdad? Al pie del cañón, se levantan temprano. Pero para levantarse temprano, hermano, hermana, necesitas tener disciplina, necesitas ser diligente, porque imagínate, te duermes a las 2, 3, 4 de la mañana viendo ahí las películas de espanto que ves en la noche, que por eso ni duermes también. Pues entonces es claro que te levantas a las 11, 12 del mediodía. Pero si tú te duermes temprano, hermano, y duermes tus 6 horas, 8 horas, con eso ya estás así como chapulín, ¿verdad? Te bañas y bañate con agua fría, ¿verdad? Para que te despiertes. ¿Por qué, hermanos? Porque si no, entonces, hermano, no vas a salir adelante. Vete a buscar trabajo desde temprano, hermano. ¿Sabes a qué horas llegan los periódicos? ¿Por qué te ganan el trabajo? Porque ya estás buscando en el periódico a las 12. Y el periódico sale antes, desde las 5 de la mañana ya se está repartiendo el periódico. Ya a las 5 de la mañana tú ya tienes que tener, ¿por qué? Porque si no te lo ganan. Así que no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Porque también, hermano, si amas el sueño y no oras cuando te levantas, ¿sabes qué? Vas a estar pobre espiritualmente. También se aplica. Por eso te sientes así como que insatisfecho, como que te falta algo. ¿Sabes qué? Estás
si no vienes a la palabra, si estás durmiendo y no comes la palabra, porque dice la Biblia, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, hermano. Pero puede de que estés hambriento y desnutrido en esta tarde. Y por eso, hermano, no te alcanza. Por eso andas así todo alterado, toda alterada. Porque no tienes el principal alimento, que es la palabra de Dios. Vamos a ver otro peligro. Padecerás necesidad. Proverbios 24, 24 y 34. Dice Proverbios 20, verso 4. El perezoso no hará a causa del invierno. Es lo que les digo. El perezoso no va a la iglesia porque hace frío o porque hace calor. O sea, siempre va a haber un pretexto, ¿verdad? Entonces, cuando le venga su necesidad, de veras que tenga necesidad, que tenga un problema y que necesite la ayuda de Dios, ¿sabe qué va a pasar? No la hallará. Pedirá pues, entonces en la siega, y no hallará. ¿Sabes qué? Porque no invertiste tu tiempo, porque pusiste pretextos. Entonces el día que de veras necesites, ¿sabes qué? No vas a encontrar la salida. No va a haber respuesta, hermanos, a tu necesidad. Ese es el peligro. Ese es el peligro de caer en la pereza espiritual. Siempre estarás necesitado. ¿Por qué? Por tu flojera espiritual. Porque no vienes a los servicios, porque no te has tomado el tiempo para tomar el discipulado. Hermanos, hay que andar detrás de ustedes. De veras que si tú te interesaras por tu vida espiritual, ¿por qué no progresas? Porque, hermano, el discipulado es importante para tu vida espiritual, para que crezcas. ¿Cómo quieres avanzar en tu vida espiritual si no estás madurando? ¿Sabe para qué es el discipulado? Para que madures en tu fe, para que tu fe no mengüe, para que tu fe aumente, para que veas tú las promesas de Dios y tomes esas promesas de Dios y las apliques a tu vida, para que tú confíes en Dios, para que tú conozcas al Dios del cielo y de la tierra, para que tú conozcas la obra expiatoria de Cristo, para que tú conozcas también la escatología, para que conozcas las cosas venideras. ¿Cómo vas a vivir en esperanza, hermano, si no sabes la esperanza que está escrita en la Biblia? Por eso vives como el mundo, porque desconoces la esperanza que viene aquí. Y todo eso se aprende en los estudios bíblicos, todo eso se aprende en los discipulados, todo eso se viene por revelación en tu oración. Cuando te juntas con los hermanos es cuando recibes todas estas bendiciones. Y tú crees que con 1 hora los domingos la vas a hacer toda la semana. Y se te van a arreglar toda tu vida espiritual. Ya es tiempo, hermanos, que tomes la casa de Dios en serio, que lo tomes, porque finalmente, mira, todo lo que inviertes en este mundo, la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, porque
La tierra va cada vez en más maldad, cada vez se degenera más, cada vez hay más, ya ves todo lo que está pasando ahorita, más violencia, más secuestros, más robos, más desviaciones y perversiones sexuales, como en los días de Noé, hermanos. Y como en los días, así como en los días de Noé, va a venir el Hijo del Hombre por los suyos. Y esperemos que tú seas hallado, hermano, salvo de lo que se viene. Proverbios 24:34 dice: así vendrá como caminante, así, en el momento que por andar de ocioso, va a venir tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Así va a venir. Cuando te vienen a asaltar, ¿a poco te avisan? No. Sin avisar te va a venir la necesidad. De repente vas a ver que ya no tienes nada en tu casa. De repente, bueno, ¿qué le pasó a mi sala? De repente, ¿qué le pasó a mi televisión? Bueno, de repente, ¿qué le pasó? Ya empiezas a ver que llueve adentro de tu casa. ¿Qué pasó? Si yo no estaba así, ¿no te has puesto, te ha pasado así? Que de repente tenías todo y de repente ya no tienes nada. ¿Sabes qué pasó? Pereza espiritual. Vino como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Otro peligro: nunca estarás saciado y tendrás hambre. Siempre tendrás ese dolor de hambre, esa necesidad. Proverbios 19:15 y 20:13, mira lo que dice: la pereza hace caer en profundo sueño. O sea, deja de hacer algo, hermanos, y te vas a estar durmiendo todo el día. Si tú no te activas, tenlo por seguro que te va a venir el sueño. Por eso es de que muchos se duermen aquí, porque vienen con una pereza espiritual. En vez de ser alimento, ¿sí? Y a tomar la palabra y a empaparme de la palabra y a ver qué Dios tiene para mí. Yo necesito de Dios, necesito la sana doctrina para metérmela en mi corazón, porque sé que es vida. Que seamos así como los apóstoles, ¿verdad? Señor, ¿a dónde iremos si solamente tienes palabras de vida? Hermano, la palabra de Dios es vida. Si tú no tienes la palabra de Dios, entonces créeme que no estás viviendo una vida plena. Acuérdate que Él nos da vida y vida en abundancia. La vida del cristiano es abundante. La vida del cristiano es de que tú te admiras todos los días por un versículo que lees, ya lo traes grabado aquí y te aferras a una promesa de Dios, ¿verdad? Y vives con esa promesa de Dios. Por eso eres fuerte, por eso puedes en tu trabajo, por eso te levantas, por eso es imposible que un cristiano viva deprimido o de que tenga pensamientos suicidas. ¿Sabe por qué la gente se mata de allá afuera? ¿Sabe por qué la gente se ahorca? ¿Por qué la gente se quita la vida? Porque no puede con los problemas. Porque ya su vida no tiene sentido. Y la palabra de Dios da sentido a nuestra vida. Nos da esperanza, nos da paz, nos da armonía. Es el manual de nuestra vida, de todos los días. Y dice, te hace caer en sueño profundo, y dice, y el alma negligente, mire, negligente padecerá hambre. Por eso la gente de allá afuera que no tiene a Cristo,
que no vive en sus promesas, siempre anda y le echa, ¿qué le echa una fiestecita? Pues vámonos al bailongo. Ya, se te pasó, ya volviste a estar triste. No, pues ahora vamos a reventón acá. Ya vas al reventón con tus amigos, de acá, pura pachanga, la tomadera, la fumadera, ya, se pasó. Y vuelves otra vez a caer en depresión. Siempre padecerá necesidad. Acuérdese que la felicidad del mundo es momentánea nada más, pero la felicidad que Dios te da sobrepasa todo entendimiento. Proverbios 20:13: no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos, te saciarás de pan. Otro peligro, hermano, es de que estarás debajo de los demás y siempre dependerás de otros. Proverbios 12:24. Mira, el de estar de ocioso, el de estar de flojo, el de estar siempre sin hacer nada, hermano, eso te va a acarrear un peligro de que nunca saldrás de los de abajo, siempre estarás. Y Dios nos dice en su palabra: serás cabeza y no cola. Proverbios 12:24 dice: la mano de los diligentes señoreará. O sea, siempre, estarás arriba, ¿verdad? Tendrás subordinados. Pero la mano más la negligencia, que es la ociosidad, que es la pereza, que es todo esto, será que tributaria. ¿Qué es tributario? ¿Quién es un tributario? Es un contribuyente. Es aquel que a quien siempre le tiene que dar cuentas, ¿verdad? Siempre tiene que el que está pagando sus impuestos, ¿verdad? Porque está recibiendo pues una protección. ¿Qué te da el gobierno? Protección, bueno, supuestamente, ¿verdad? Nos tiene que dar protección, calles, drenaje. Hay que leerles allá al ayuntamiento, al municipio. Pero entonces, hermano, no vas a pasar de obrero, hermano. No vas a pasar de empleado nada más, de mostrador. Acuérdense qué le pasó a José. Entró a la cárcel, ¿verdad? Pero todavía en la cárcel salió adelante. Después lo pasaron a otro nivel dentro de la cárcel, ¿verdad? Pero ya no estaba ahí entre los encarcelados. Ya se puso a trabajar aún en la cárcel. Y salió adelante, que vino a ser uno de los principales de la cárcel. Ya el carcelero ya le tenía tanta confianza a José que le dejaba su trabajo, se lo confió a José. Y ahí tenías contando a los presos, ahí tenías mandándoles a los presos a que hicieran esto, el otro. Él era el que, aún dentro de los de abajo, él era el que mandaba. Porque tenía temor de Dios. Porque tenía diligencia, porque siempre estuvo trabajando, porque nunca estuvo de ocioso, nunca estuvo de flojo. ¿Están aquí? Están muy serios. Qué bueno. Otro peligro, hermanos, de la pereza espiritual es que vivirás con frustración. Proverbios 13:4 dice, y 21:25, fíjate: el alma del perezoso desea y nada alcanza. No, que yo
yo quiero esos tenis Nike, ¿verdad? Yo quiero esa bicicleta, yo quiero ese carro del vecino, ¿verdad? Tienes ahí un bocho y el vecino tiene su Homer, ¿verdad? Tú ya te llega, ¿verdad? Y te ve así tu vecino, tú acá en el bocho, ¿verdad? Fíjate, pero el alma de los diligentes será prosperada. Si tú eres alguien trabajador, déjame decirte que vas a tener esa bendición. Dios te va a prosperar y te va a bendecir porque Dios ve tu actitud, porque Dios ve que siempre andas sirviendo, que siempre andas buscando a quien ayudar, que nunca andas de ocioso, que siempre te acomides a hacer las cosas. Esos son los que prosperan. Esos son los que prosperan. Proverbios 21:25. El deseo del perezoso le mata. O sea, está frustrado y luego pues sus manos no quieren trabajar. ¿Ya vio? Quiere y anhela, pero no quiere trabajar. Así como la canción, no quiero trabajar, no quiero trabajar, no quiero trabajar. Ya te la meten así. ¿Qué te hacen? Un perezoso. Ya te la creíste, ¿verdad? Y ya la traes cantando. Pues claro que nunca vas a trabajar y siempre vas a ser un perezoso. Y estos se frustran, hermanos. Deseas muchas cosas y estás frustrado, ya vives frustrada y no tienes. Y sientes aquí hasta te empieza a dar coraje. Pero tú tienes la culpa porque no quieres hacer nada. Si empezaras a hacer, no, es que yo ya quiero mi escritorio, yo ya quiero ya tener mi sueldo de 10,000 pesos quincenales, y si no trabajo. No, ¿sabes qué? Empieza. ¿Sabes por qué no tienes nada? Porque no empiezas. Si no eres fiel en lo poco, en lo mucho no te va a dar, Dios no te va a dar nada. Hermano, los grandes empresarios, las grandes corporaciones, ¿sabes de dónde empezaron? ¿Cómo empezó McDonald's? Él empezó en su garage y empezó a trabajar él. ¿Cómo empezó Colgate? William Colgate, que llevó su nombre, la Colgate, ¿cómo? Empezó en su casa, haciendo sus formulitas y empezó a hacer jabones. Y mira lo que se convirtió en una marca de patrocinio. Pero ahí estuvo en poquito. No, tú ya quieres ya que te pongan tu carro, que te den tu planta, que te den esto, que te den lo otro. ¿Sabes qué? Eres un holgazán. Gánatelo. Empieza por tu casa. Empieza a recoger tus calzones que dejas botados ahí. Ahí, empieza. No seas flojo, se lo dejas a la pobre madre que apenas se puede agachar, que ya tiene ya meses que por las amoladas que se da en el fregadero, en las lavadas, y aunque tenga lavadora y todo, pero como quiera se cansa, pobre viejita. ¿Sí? Y tú ves que se agacha y que todavía le truena acá como matraca, track, y tú, pásamelo, mamá, por favor, ahí todavía le pides que te pasen las cosas. Al rato vas a lamentar el no haber sido, oye, no sabes ni apretar siquiera una tuerca.
No sabes apretar, no sabes poner un foco. Ahí te andas electrocutando porque lo agarraste mal. ¿Cómo es posible? Que no sepas hacer las cosas. No sabes hacer un huevo tú, señorita. Y varón, también. Oyes, aprende también, métete a la cocina. Involúcrate. Porque el día que no esté tu mamá o tu mamá está enferma, ¿sabes qué? Va a tener que pagar tu mamá porque le hagan las cosas. Y a ver, ¿tú le vas a pagar? No, tú no le vas a pagar a tu madre. Porque no tienes trabajo, porque andas de flojo. Pero si, oyes, ya saliste de la secundaria. Yo he visto, miren, aquí en la plaza cívica, no vamos lejos, eran las 11 de la noche, ¿sí? Y teníamos como que un poquito de hambre, veníamos saliendo de aquí del servicio, fue un jueves creo. Y le dije a mi esposa, bueno, vamos a comprar un elote ahí. Y estaba un niño de 11 años de edad, y ahí estaba trabajando solito. Y a esa hora, hermanos. Y mira qué bien te preparaba el elote y te despachaba bien bonito, te atendía bien bonito. Y después de que llegué yo, llegó otro y llegaron varias personas. Y eran las 11 de la noche. Bien chambeador el chamaco. 11 años, 12 años. Y ya estaba terminando su primaria. Chambeador el muchacho. Y tú, que tienes todo, repruebas todas las materias. Debería dar vergüenza. ¿Por qué no te vas a vender mejor allá? Para que aprendas. ¿Sabes por qué? Porque no has aprendido a valorar las cosas. Y yo he visto gente y niños chambeadores, trabajadores, y van bien en la escuela, son los más aplicados. No es una coincidencia, hermanos. No es una coincidencia que estos niños pobrecitos, así como los ves, ¿sí?, son los que llevan mejores calificaciones porque trabajan, mediodía trabajan. Y el otro mediodía lo ocupan para ir a la escuela. Y todavía llegan de la escuela y se ponen en la noche a hacer su tarea. Y se levantan temprano porque van a chambearle. Se ganan su sustento. Se compran sus zapatos. Y todavía le ayudan a la mamá, le ayudan al papá. Estos niños son más inteligentes. Ponte a ver, ya, gracias. Ponte a ver, hermano, y ¿por qué te digo esto? Para que veas lo importante que es no estar de flojo. Porque sí llevan peligros que van a repercutir, si tú sigues así y no cambias, van a repercutir toda tu vida. Al rato, tú que tuviste todo y aquel compañerito que no tenía nada, ¿sabes qué? Va a terminar primero su carrera él, porque él sí trabajó. Y tú que tuviste todo, llevaste todas las materias reprobadas. Eso, ¿sabes qué? Eres un negligente. Yo no sé si estés en una situación, A mí no me han contado nada,
Pero si yo te digo que no seas perezoso, si eres, imagínate, perezoso en lo cotidiano, en lo espiritual estás tronado. Las dos cosas deben ir de la mano. Tanto en lo cotidiano como en lo espiritual, tienes que ir de la mano. Tienes que tener, en lo espiritual tienes que tener el deseo de venir a la iglesia, tienes que tener el deseo de orar, tienes que tener el deseo de ver, de oír su palabra, de buscar su palabra, de venir entre semana, hermanos. Pero ¿sabes qué? Hay cosas que pueden más. Tus asuntos de allá afuera pueden más. Estás invirtiendo al revés. En vez de invertir en las cosas de Dios, estás invirtiendo en las cosas que no son de Dios. Acuérdate que dijo Jesús: haz tesoros ¿en dónde? En el cielo, porque allí es donde vale la pena invertir. Ahorita tú crees que tu trabajo, porque tienes trabajo, pero no creas, así como están las cosas, que el trabajo te va a durar toda la vida. Todo se acaba. He visto mucha gente que lo tenía todo y ahora anda en la calle. Anda ahí dando lástimas. Y así también puede estar tu vida espiritual, dando lástimas. Ya casi termino. Corres el peligro también de irte a la ruina. Proverbios 24, 30-31. Y Eclesiastés 18-18 dice: pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí que por toda ella, mire, habían crecido los espinos, ortigas había ya cubierto su faz, su cerca de piedra estaba ya destruida. ¿Qué permitió? Pues que le invadieran, que se metan a su terreno. Si con los espinos, ¿qué hicieron? Si sembró algo, iba a ahogar los espinos, los cardos, ¿verdad? Y todo por ser perezoso, hermanos. Eclesiastés 10:18, por la pereza se cae la techadumbre, el techo, por la flojedad de las manos se llueve la casa. Estás viendo que ya está cayendo y no siquiera le tienes para ir allá arriba, para echarle ahí. Aquí ya se está transminando por ahí y yo no veo a un hermano que diga: hermano, pues yo aunque sea le voy a echar ahí un coladito ahí, ¿verdad? Para que ya no se meta el agua. Pero ¿qué pasa? Parecen cosas insignificantes, hermanos. Parecen cosas, pero ¿sabe qué? Para Dios no es insignificante. Acuérdese qué le pasó al de los talentos. Si tú no eres fiel en lo primero, en lo poco, si tú no eres fiel en lo poco, Dios no te va a dar más. En lo mucho que te dé, pues menos. Si Dios te ha dado una responsabilidad, si Dios te puso en un trabajito ahorita, sé fiel en ese trabajito, sé honesto, entrega cuentas. Y ¿sabes qué? Dios te va a dar después un puesto mejor donde ganes más. Y ¿sabes qué? Te ganaste el honor, porque donde trabajaste te recomendaron por ser honesto. ¿Ves? Y así se va. Te recomendaron por ser trabajador, aunque sea nada más de medio tiempo, y aunque fuera nada más el estar trapeando y el recoger la basura, pero lo hacías bien. Bien barrido, bien trapeado, con excelencia. ¿Y sabes qué?
esos son los que van subiendo. Esos son los que van subiendo. Y así debe de ser tu vida espiritual también. Empiezas a venir, ¿verdad? Bueno, los domingos, ¿verdad? Y pues vamos al esfuerzo, vamos a venir los jueves. Y ahora me voy a discipular y así. Vas de poquito en poquito, hermano. Y cada vez abriéndole más y más al Señor un espacio. Va a llegar el momento que Dios te va a bendecir tanto, ¿sí? Porque tú crees que Dios, que es el dueño de todo, si Él ve que tú estás esforzando por venir, Él no se va a hacer cargo de todos tus asuntos con tal de que vengas. Pero tú estás afanado allá afuera, entiéndelo. Muchos de ustedes tuvieran mejor carro, muchos de ustedes tuvieran mejores casas, muchos de ustedes tuvieran mejor salud si buscaran primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero tienes una pereza espiritual que no te deja. Otro peligro, te lleva al chisme, y con esto termino, y al entremetimiento. Esas personas que son chismosas, esas personas que se entremeten en la vida de otros, déjame decirte que esas son las personas más flojas, más ociosas, holgazanas y perezosas, que no tienen nada que hacer y por eso se meten en chismes y en problemas. 1 Timoteo 5 y dice, y con esto acabo, y también aprendan, aquí se refería a las hermanitas, porque las hermanas más grandes, las hermanitas mayores, dice la Biblia que les enseñaran a las más jóvenes, ¿verdad? A ser honestas, a ayudarle a ser respetuosas con sus esposos. Tenían que darles el ejemplo. Ven cómo las jovencitas tienen que agarrar el ejemplo de las mayores. Y también aprendan a ser ociosas, también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa. Mire cómo se hacen ociosas, porque andan de chismosas. Vamos con fulanita, pero no es nada más porque de veras que la quieres visitar, ayudar, darle una palabra de consuelo, no, vas a ver, a enterarte porque el marido se fue enojado de su casa, ¿verdad? Vas no por ayudar, sino por enterarte de qué pasó y qué problema hubo ahí, ¿verdad? No vas a ayudar. Bueno, fuera que fueras a ayudar y a orar por ellas, ¿verdad? Pero esa es la ociosidad, eso es lo que no quiere Dios. Y dice, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Esta es la triste realidad, hermanos y hermanas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos siendo diligentes con nuestra vida espiritual? ¿Estamos empezando desde lo más sencillo con nuestras vidas? ¿Estás de veras, joven, involucrándote en la casa? Se está cayendo el baño y tú no sabes ni siquiera apretar una tuerca. Empieza a hacerlo, empieza involucrándote en aprender cosas. En vez de estar ocioso ahí en la computadora y chateando, mejor vete a tomar un curso de herramientas, vete a tomar un curso de lo que sea. Pero no digas, y si no tienes con qué pagarlo, hay gente que te puede enseñar. Júntate con la gente que te enseñe. Si vas a ir con una vecina y esa vecina sabe hacer pasteles, ve y dile, ¿sabe qué, vecina? Quiero aprender, enséñale a mi hija, ¿verdad? A hacer pastelitos. Pero haz algo, no te quedes sin hacer nada, porque hay peligro.
Vamos a ponernos de pie. Y los que nos ven por internet también, vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra. ¿A dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos, Señor, si tú tienes el conocimiento, tú tienes la verdad? Tú diriges, Señor, nuestras vidas. Nos enseñas, Señor, que no debemos de ser ociosos, que no debemos de ser flojos, que no debemos de ser negligentes. Ayúdanos, Señor, a que de todos los que estamos aquí, que esta palabra que viene de ti, Señor, redarguya nuestro corazón, haga cambios, Señor, cambios evidentes, Señor, en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, porque tú nunca te equivocas, porque tu verdad, Señor, siempre, Señor, es eficaz. Y Padre, hoy, si hay alguno que su vida no ha cambiado, si hay alguno que no había entendido tu palabra, si hay alguno que ha caído dentro de este vicio de la pereza, déjame decirte que tienes que arrepentirte. Arrepiéntete y empieza a hacer las cosas nuevas. Empieza a levantarte más temprano, empieza a producir lo que sea. Vas a ver cómo Dios te va a bendecir si empiezas a producir, si empiezas a ayudar, si empiezas a involucrarte sobre todo en esta obra, en la obra que Dios te ha traído. Hay tantas cosas que hacer, hermano, hermana, jovencito, jovencita. Hay mucho que hacer para Dios. No dejes que el pecado de la ociosidad mine tu vida. Sácalo de tu casa. Vas a ver que si empiezas a cambiar y empiezas a ser atento, empiezas a involucrarte en la casa, empiezas a involucrarte aquí en la iglesia, empiezas a venir a los estudios, ¿sabes qué? Vas a experimentar otra vida. Vas a experimentar otra vida. Vas a empezar a ser feliz. Va a empezar tu vida a tener sentido. Dios te va a traer la persona ideal para que te cases con ella. Va a traer al varón perfecto. Va a traer a su tiempo todo lo que necesitas, porque Él conoce tu necesidad. Él sabe tu necesidad. Hoy Dios te ha dado algo, te ha dado un talento, hermano, hermana. A lo mejor te ha dado 2, a lo mejor te ha dado 5 o 10 talentos, no sé. Pero lo que te haya dado Dios, hermano, mi hermana,